Bueno, les voy contando que la idea... Les voy contando que la idea de esta primera conferencia de apertura es justamente lo que les decía hoy, plantearnos una visión de futuro, y por eso les quiero contar una investigación que le presenté al Consejo de la Facultad de Derecho en el año 2022, que era justamente el tema metaverso, que en ese año era la vedette desde todo punto de vista. Todo el mundo hablaba de metaverso. Esta investigación, que fue aprobada, se desarrolló en el año 2023 y a principios de este año. ¿Qué sucede con el metaverso? El año pasado, la inteligencia artificial generativa lo desplazó el tema metaverso. Aquel anuncio que había hecho Facebook, que cambió el nombre, ¿verdad?, la empresa a Meta, con todo lo que eso implicaba en cuanto a la inversión económica y al desarrollo. Y el ChatGPT desplazó, y desde entonces, desde el año pasado, venimos hablando de la inteligencia artificial generativa. Pero la inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial, en realidad, tiene décadas de desarrollo. ¿Qué sucede? Se habla de inteligencia artificial que existen inviernos, periodos de muchos años en que nos parece que no sucede nada, pero se ha seguido investigando. Estos periodos, que en algunos casos han sido décadas, sin que tengamos novedades. Y yo creo que con el metaverso está pasando lo mismo. Por eso les traigo esa comparación. La inteligencia artificial hoy está en una primavera o en un verano, está en pleno apogeo, ¿verdad? Y el metaverso se anunció en 2022 y ahora no tenemos noticias. Sin embargo, la evidencia de la investigación ha demostrado que se está trabajando muchísimo en todo lo que son las herramientas tecnológicas que van a dar ese soporte a esta nueva tecnología. La palabra metaverso se utiliza por primera vez en la novela Snow Crash en el año 1992. Fíjense que ha alejado esta novela de ciencia ficción, se imagina este mundo digital paralelo y cuenta la historia de Hero Protagonist, que es un repartidor de pizza en el mundo real y un hacker de primer nivel en el metaverso. Y es un príncipe guerrero samurái, es invencible en el metaverso. Y es quien va a luchar por descubrir y por solucionar el tema del Snow Crash, que no es otra cosa que un virus que ingresa a través del ojo cuando me conecto al metaverso. Y se las recomiendo la novela porque es una novela súper interesante que tiene muchísimos aspectos tecnológicos. Y el metaverso que se anunció en 2022, se anunció como un universo paralelo, pero no se dijo, lo vamos a hacer ahora ya. Se dijo, este proceso va a ser un proceso que va a demorar 8-10 años. ¿Por qué? ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué estamos partiendo? Estamos partiendo de distintos universos, ¿no? Como es el caso de Sandbox, de Horizon World. Estas fotos de abajo son de Decentraland. Esa soy yo, miren qué delgada que estoy. Y de eso vamos a hablar, porque ese es mi avatar en Decentraland, porque era lo que había, digamos, dentro de lo que podía ser el perfil. Pero vamos a hablar ahora del tema de los avatares y del tema de la identidad. Y todos estos universos que tenemos hoy en día, necesitamos unirlos, necesitamos que podamos pasar de un universo a otro, que podamos trasladar los bienes, como hoy en el mundo real nos trasladamos de un país a otro, de un continente a otro. Bueno, también en el metaverso vamos a necesitar trasladarlos. Esto necesita que los sistemas interoperen, necesita mucha potencia en cuanto al procesamiento de información. Y
necesita también un desarrollo muy importante en lo que es realidad virtual, realidad inmersiva, la realidad aumentada. ¿Quiénes jugaron al Pokémon? ¿Nadie? Soy la única. Yo dije, no me van a dejar sola, no puedo ser la única. El Pokémon Go justamente es un ejemplo de realidad aumentada. Yo cazaba a los Pokémon que estaban sentados ahí, que estaban en la calle, que estaban... O sea, era un mix de lo que es el mundo digital con el mundo real. Y esto lleva a otro fenómeno que es la realidad extendida, que va a permitir justamente este movimiento dentro de mundos digitales, tal cual hoy lo hacemos en el mundo real. Y esta realidad aumentada que la usábamos para cazar Pokémones, hoy se usa muchísimo para todo lo que es marketing. Yo a través de la realidad aumentada puedo darle al sistema las dimensiones de mi casa y jugar a pintarla de distintos colores, a decorarla de distinta forma, a ver si un sofá queda bien en un lugar u otro. Y de esa forma comprar lo que me gusta y verlo cómo queda antes de tenerlo materialmente. Ese es uno de los grandes usos que se está haciendo, ¿verdad? También en la industria automotriz. Y son cientos de noticias, y les voy a ir contando algunas, que siguen pasando día tras día respecto a estos avances tecnológicos que son justamente la base para un futuro metaverso como lo anunció Meta, ¿verdad? Este universo único. La investigación cuenta de estas partes: una introducción, metaverso y privacidad, metaverso y propiedad intelectual, otros desafíos que vamos a ver algunos, el metaverso en Uruguay y unas reflexiones finales. En el anexo están todas las noticias, la evidencia que yo les decía que fue procesada para ver qué estaba pasando este año con el tema metaverso. Y les voy a hacer una pregunta, porque esa soy yo en realidad virtual. ¿Cuántos se conectan? ¿Quiénes han tenido experiencias de realidad virtual, de realidad inmersiva? Qué poquitos. Bueno, tienen que empezar ya, porque es un mundo nuevo y es un mundo que tenemos que aprender a manejarnos. Cuando yo entré en Decentraland la primera vez, no lograba pasar, lograba rodear una mesa. Cuando empecé a jugar con realidad inmersiva, se me caían los objetos, porque tengo manos virtuales, no son estas, y lo que tengo son los dispositivos que apretando botones tengo que agarrar los objetos, o jugar con un arma, o jugar al tenis. Entonces es importante, piensen, hay muchos jóvenes en la sala, piensen que estamos hablando de 8 o 10 años, que podemos tener esta tecnología funcionando. Ya hay estudios jurídicos en el metaverso, en algunos de estos mundos, ¿no? Para no nombrar el metaverso en su totalidad. Primer tema que hemos trabajado: metaverso y privacidad. Y cuando me pongo los lentes, me recopilan un montón de datos, que empezamos por lo que es el iris del ojo. El iris del ojo es un dato biométrico, es un dato único, que lo puede utilizar para identificarme. ¿Vieron que a veces en las películas aparece que pone el ojo y en algún libro también le arrancan el ojo para entrar a algún lado, ¿verdad? Creo que eran Ángeles y Demonios que le sacaban el ojo al científico. Entonces, esa recopilación de datos, justamente es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Es suficiente el consentimiento? Cuando en realidad están recopilando una serie de datos nuestros que no sabemos muy bien cuáles son. Por otro lado,
tenemos que tener en cuenta que los datos biométricos son datos sensibles. Yo acá les dejo algunos datos normativos para que ustedes tengan en cuenta si les interesa seguir investigando en este caso. Pero también, no solo los datos a nivel físico, sino que pueden recopilar datos de cómo el avatar se maneja, con qué proximidad me relaciono con la gente, datos comportamentales, los gestos. Se dice que el lenguaje corporal es la mayor forma de comunicarnos, el lenguaje que más impacta en las otras personas, más que lo que decimos. Y por otra parte, toda esta información automatizada, Meta, por ejemplo, que es el dispositivo que yo uso, Meta me manda correos y me dice que, bueno, que ha modificado sus términos y condiciones y que, bueno, que va a recopilar determinada información y que la va a hacer disociada. Yo no sé si la va a hacer disociada o no. Y esto me va a dar lugar a los neuroderechos, que yo no les voy a hablar hoy de los neuroderechos porque va a hablar en el día de mañana la conferencia de cierre de la doctora Navetian, va a ser justamente sobre este tema. Los datos biométricos fueron regulados por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que es el órgano competente en protección de datos en nuestro país, que fue creado por la Ley 18.331. Y la unidad define los datos biométricos y posteriormente a esa definición se le da rango legal y se incluye en las definiciones que da la Ley 18.331 de datos sensibles. Y dice que los datos biométricos son datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales. ¿Ven? Era lo que yo les decía en cuanto a toda la expresión corporal que yo voy a tener en ese mundo virtual. Bueno, de una persona física que permitan o confirman la identificación unívoca de dicha persona, tales como datos dactiloscópicos, reconocimientos de imagen o voz. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos vinculado a protección de datos: ¿dónde se encuentran los universos? Y acá, en materia de protección de datos, nos vamos a enfrentar a las transferencias internacionales de datos. Las transferencias internacionales de datos las podemos hacer a países que se consideren adecuados en materia de protección de datos. ¿Cuáles son los países adecuados? Los que establece la URCDP o los que establece la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene una declaración de adecuación desde el año 2012 de la Unión Europea. Y esto posibilita el tráfico de datos sin burocracia, sin autorizaciones. ¿Qué sucedió? Y yo les dejo todas las referencias y les voy a dejar al final los datos de mi canal de YouTube, donde yo cuento absolutamente todo el proceso de esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Qué pasó? Nosotros en estos universos tenemos que considerar la cloud computing, la nube. Subimos permanentemente datos a la nube, a Drive, a Dropbox, ¿verdad? Estas nubes son mayoritariamente de empresas norteamericanas. ¿Y qué pasó? En la relación de adecuación entre la Unión Europea y Estados Unidos, antiguamente existía el safe harbor, el puerto seguro. Los datos se comunicaban puerto a puerto en forma segura. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la protección de datos no es un derecho humano, como lo es en nuestro país y lo es en la Unión Europea, sino que es un derecho en el marco de las relaciones de consumo. El Tribunal de Justicia entendió que este sistema de puerto seguro no cumplía con la normativa europea. Ahí hubo un espacio, ¿verdad?, en el cual, bueno, ¿qué hacemos con las transferencias internacionales de datos? Se creó un segundo sistema, que fue el Privacy Shield, la cúpula de privacidad en la cual se amparaban algunas empresas que se registraban en la Federal
en la Federal Trade Commission, es el Departamento de Comercio de Estados Unidos, para decir que iban a cumplir con sus clientes con la privacidad y con las reglas que se establecían. El tribunal volvió a decir que el Privacy Shield no cumplía con los estándares de privacidad europeos. Eso generó que, al no considerar a Estados Unidos adecuado, tuviéramos un problema con las transferencias internacionales de datos, y la unidad reguladora, la URCP como le decimos, sacó una serie de resoluciones y guías para solucionar este problema. Hoy se está en camino de un nuevo marco, de un nuevo acuerdo, por lo cual se podrían volver a hacer sin ningún tipo de trámites estas transferencias internacionales, desde finales del año pasado. O sea que, bueno, en principio podría estar en vías de solución. Esta información de la URCP la pueden conseguir en la página web de la unidad, que es www.datospersonales.gov.ir. Tercer tema, identidad en el metaverso. Este avatar está hecho a partir de una fotografía. Vieron que hay programas de inteligencia artificial que me permiten manipular las fotografías. ¿Y qué pasa con el avatar? Estos personas, seres, como las quieran llamar, que van a relacionarse en el metaverso, ¿tienen necesariamente que coincidir con mi identidad física? ¿Puedo tener más de un avatar? ¿El avatar tiene que ser idéntico a mí? Bueno, les digo, esto sí ya les digo que no. Que en realidad hay avatares hasta que son partes humano y parte animal. Y es lo que ustedes se imaginan que quieran ser. Y puedo tener cuantos avatares quieran. Ahora, ¿necesito de alguna forma vincular o en algún momento vincular mi identidad real con ese avatar? Bueno, por ejemplo, nosotros en Uruguay, los escribanos, cuando viene una persona que utiliza un seudónimo por el ambiente artístico, por ejemplo, vamos a consignar en la escritura fulanito de tal, que nadie sabe quién es, conocido en su vida de relación como Tacho de la Cruz, por ejemplo, que no sé cómo se llama en realidad, pero bueno. Entonces, de alguna forma vinculamos, ¿verdad? Esa persona que se conoce en un medio con su identidad real, con lo que aparece en el documento de identidad. En Colombia, si una persona quiere usar un seudónimo, va a tener que hacer un registro ante notario para decir que ese seudónimo va a estar vinculado a determinada identidad. ¿Qué va a pasar en el metaverso con toda esta situación? Bueno, en cierta forma va a depender de si vamos a ingresar a una sala pública, si vamos a ingresar a una sala privada, otra vez. Pero ven que a partir de fotos nosotros podemos cambiar totalmente nuestra apariencia. Podemos ser más jóvenes, más viejos, y no solamente nuestro. Tomamos la foto de otra persona y también la cambiamos. Y esto evidentemente puede generar muchos problemas, no solo en el metaverso, sino en el mundo real. Pero le vamos a sumar otra cosa más. Si ustedes ven acá, tanto Haitiana como Lynn Miquela no existen como personas físicas, son influencers que están facturando muchísimo dinero, ¿no? Y que son creadas por inteligencia artificial. Y acá me tengo que preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a regular esto? ¿Le deberíamos dar un derecho de la personalidad? Vieron que históricamente existían las personas físicas y en determinado momento el legislador dijo, vamos a crear las personas jurídicas, que son una entelequia, porque como tal no existen, existen un grupo de personas, la persona jurídica lo que tiene es un determinado patrimonio. Europa ya se cuestionó esto, respecto a si era necesario una personalidad electrónica, se hablaba en Europa, respecto a la robótica. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con todas estas creaciones? ¿Tienen un derecho a la imagen? ¿O son derechos de la empresa? ¿Los podemos considerar un bien de la empresa? El Código Civil dice que un bien desde el punto de vista jurídico es todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad.
y ellas tienen una medida de valor y pueden ser objeto de propiedad. Por otra parte, permanentemente ellas ofrecen, van a una tienda, van a un gimnasio para estar en forma, y ahí hay algunos temas que yo no sé si no podemos entrar en temas de relaciones de consumo y si no estamos ante publicidad engañosa. Cuando me ofrecen una crema porque están siempre jóvenes y hermosas, sí, claro que están siempre jóvenes y hermosas, a no ser que el programador decida ponerle alguna arruga o ponerle algún granito, siempre van a estar fantásticas. Entonces, ¿hasta qué punto hay que empezar a discriminar en este tipo de situaciones? La siguiente. Otro tema, metaverso y propiedad intelectual. Y para los que dicen el metaverso ya fue, Corea está invirtiendo millones de dólares en creaciones de inteligencia artificial para actuar en el metaverso, sobre todo en el ámbito artístico. Este grupo, Eternity, este grupo de chicas, no existe. Es un grupo creado por inteligencia artificial, donde cada una tiene una personalidad, un estilo para que la juventud se identifique con una o con otra, y dan recitales en el metaverso. Entonces, bueno, todas las inversiones vienen orientadas en este sentido. También en el metaverso, bueno, nos vamos a cuestionar el tema de los derechos de autor, de las marcas, de las patentes, y ya ha habido juicios. El más conocido, capaz, de los juicios es el de las carteras Hermes, las carteras, las Birkin, que salen muchísimo dinero. Bueno, a alguien se le ocurrió poner una tienda de Baby Birkins o de Meta Birkins en el metaverso. Y las vendía, la primera la vendió por 23.000 y algo de dólares. Una cartera virtual. Vamos a entendernos. Una cartera virtual. Porque bueno, los que pagan miles de dólares por una Birkin, pero puedo andar con ella, está todavía, ¿verdad? Pero esto es para que el avatar tenga una cartera Birkin. Hermes le inició juicio y se lo ganó a Mason Rothschild, que era el empresario que hizo el emprendimiento en el metaverso. Y no solamente se lo condenó a una suma importante de dinero para resarcir el daño sobre la marca Birkin, sino esto también permitió que se detuviera el proceso de registro de nombres de dominio. O sea que tuvo un doble aspecto. Pero además, a nosotros nos está diciendo que las marcas, cuando las registro en el mundo real, en nuestros registros, las puedo hacer extensivas al metaverso, las voy a poder defender en el metaverso. Y de hecho se están registrando permanentemente marcas para ser utilizadas en el metaverso, específicamente en temas tecnología, temas, bueno, justamente por ese tema, para poder usarlos. Porque una de las preguntas es, ¿vamos a tener un registro de marcas en el metaverso para los bienes virtuales que existen en el metaverso? ¿Va a ser independiente del mundo real? Bueno, aparentemente, y de acuerdo a esta jurisprudencia, no. En nuestro país no se nos han planteado casos. Otros temas, y ya estoy casi en la hora. Delitos en el metaverso. Bueno, esto es todo un tema. A mí es un tema que sinceramente me lo sigo cuestionando y no me termina mucho de cerrar, porque si yo entro a un juego y mato a mucha gente, no soy un asesino, estoy en un juego. Entonces ha habido ciertas denuncias, hay una psicóloga que ha denunciado que se sintió acosada en el metaverso. A mí esos temas me cuesta un poquito entenderlos, porque a ver, yo sufro de vértigo y de pronto entro a algún lugar y me empieza a dar vértigo, ¿verdad? Porque uno lo siente como si estuviera ahí, los precipicios están y no me animo a dar un paso por más que alguien me esté diciendo, estás en el living de tu casa. No, bueno, el vértigo lo siento igual. ¿Alcanza con cerrar los ojos o sacarme el casco? Entonces,
la verdad, les confieso, yo estoy procesando este tema porque realmente me cuesta mucho entenderlo. Activos virtuales, bueno, todo lo que son bienes, ¿verdad? Bienes digitales, protegidos por nuestra ley, el ámbito laboral, la salud, todos los temas de adicción, justamente a ese metaverso, toda esa tendencia de vivir más en mundos virtuales que en el mundo real y el no querer desconectarme. Y en derecho de familia, lo dejé para el final porque les quiero contar este caso que es sumamente interesante. Esta es una pareja que vive en India y que se casó en el metaverso. Y se casó, hicieron todo un desarrollo del castillo de Hogwarts. ¿Por qué? Porque ellos son fanáticos los dos de Harry Potter. Y bueno, ¿y cómo se casaron? Bueno, hicieron un smart contract. Y la prueba de ese contrato era un NFT que tenía la tarjeta de invitación al metaverso con la foto del anillo de compromiso. Era en época de pandemia, en la India no podían tener, en la ciudad donde ellos vivían, fiestas con más de 150 invitados. Ellos tuvieron 2.000 invitados al a su boda en el metaverso. Pero eso no fue todo. El problema es que el padre del novio había fallecido y le crearon un avatar, con lo cual el padre del novio estuvo presente en la boda y bendijo la boda. Vean cuántas cosas, vean cuántas cosas. Resucitamos a la gente, ya hay programas que dicen, introduzca toda la información, correos electrónicos, fotos, videos de una persona para hablar con los muertos, para hablar con esa persona después que alguien muere. Eso ya existe. Pueden buscar en la prensa software para hablar con los muertos, buscar en Google y van a encontrar muchísima información. Así que, como ven, esto también nos plantea muchos aspectos. Un testamento digital. ¿Queremos que el día que nosotros ya nos vemos haya un sistema hablando por nosotros con los demás? Bueno, creo que son temas realmente a plantearnos. Sigue. Y finalmente les quiero contar cómo está avanzando el tema en Uruguay. Yo hice varias entrevistas en el marco de la investigación y entrevisté a Fabricio González de Quantilab, que tiene dos experiencias muy interesantes. Una es que da clases de matemática en el metaverso y obviamente todo lo que es geometría que dibujan los estudiantes, después en el metaverso los pueden ver y trabajar con ellos en forma tridimensional. Esa es una de las experiencias. Otras también han sido clases de arte, donde pueden recorrer las catedrales y los estudiantes pueden ir diciendo, bueno, acá es tal arte, acá es gótico, acá es tal otro, con una forma de poder analizar los distintos estilos. Y el otro proyecto que tiene Quantilab es un desarrollo de realidad inmersiva que lo vende a las empresas con sistemas de 5 minutos para que los empleados se desestresen. Lo vende con lo que se llama hardware as a service, o sea, te doy los lentes, te doy el programa y, o sea, te alquilo, te rento todo eso. Entonces, se ha comprobado que empleados que tienen altos niveles de estrés se conectan 5 minutos y le baja, por ejemplo, el ritmo cardíaco, le baja la presión, con lo cual puede tener un impacto muy positivo en la salud. Y también están probando justamente aplicaciones, por ejemplo, en materia de fisioterapia, sobre todo en niños, a través de juegos. Y esto también es muy interesante. Jugar en el metaverso, capaz que muevo el brazo mucho más veces que si tengo que hacerlo en el mundo real y me aburro y pensando en la recuperación de niños. Fabián Barros es profesor de ORT. Él creó una empresa en el metaverso en el 2022 y se dio cuenta que en realidad, que todos estaban felices con esa creación, el mercado no estaba preparado para el mercado uruguayo, en realidad, para desarrollarse todavía en el metaverso. Pero tiene experiencias con los estudiantes de ir generando espacios virtuales donde los estudiantes van programando simultáneamente de acuerdo a directivas o tipo juegos que se van necesitando. Y eso es muy interesante de verlos. Hay algunos videos en la web de Fabián.
Y la última es la experiencia de AGESIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico, que también hizo un sistema de realidad inmersiva que es un simulacro de evacuación del piso 4 de la torre ejecutiva. Y esto también es muy interesante porque la idea es que en vez de estar haciendo simulacros masivos de los funcionarios se conecten al metaverso y tengan la experiencia de qué tienen que hacer, por dónde pueden ir. Y esto se ha hecho un sistema ya en la segunda etapa multiusuario, o sea que pueden haber varias personas conectadas en el momento, con lo cual alguien le puede ir dando las directivas de qué hacer. Así que como ven, y para terminar, el metaverso nos sigue planteando muchísimas preguntas, se está construyendo, capaz que es como un iceberg que tenemos todavía la mayor parte bajo del agua y todavía no podemos ver, no ha emergido como un único mundo, pero seguramente esto va a pasar en los próximos años y pasemos gran parte de nuestra vida en este universo virtual. Capaz que trabajamos, capaz que nos divertimos, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para ello. Les dejo acá mi canal de YouTube, los invito a suscribirse y bueno, me hacen llegar después las dudas que puedan tener sobre la presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir.